Cuando pensamos en una revolución energética, ¿qué se nos viene a la mente? Seguramente, genios solitarios, inventos que cambian el mundo de la noche a la mañana, pero ¿y si el catalizador no fuera una persona, sino un lugar? Una ciudad cuyo crecimiento es tan pero tan acelerado que amenaza con devorar sus propios recursos y, por pura y llana necesidad, se ve obligada a reinventar el fuego. Hoy, en esta entrega, vamos a analizar cómo la primera gran transición energética del mundo no la inició un inventor famoso, sino el crecimiento explosivo de una única metrópoli, Londres. A ver, para que nos hagamos una idea de la escala del desafío, echemos un vistazo a esta línea de tiempo. En apenas 300 años, Londres pasó de ser una ciudad importante, sí, a ser la urbe más grande de toda Europa. Multiplicó su población por 20. Y ojo, esto no es un crecimiento gradual, no, esto fue una auténtica explosión demográfica que cambió por completo el paisaje, tanto humano como energético de Inglaterra. Y claro, este auge no fue ninguna casualidad. Londres se había convertido en el epicentro, en el corazón palpitante de un imperio comercial que estaba naciendo. Desde las telas que se exportaban a Europa hasta los productos que venían de las colonias en América, absolutamente todo pasaba por sus muelles. Este éxito, por supuesto, atrajo a miles y miles de personas que buscaban una oportunidad, alimentando una expansión urbana que nadie había visto antes. Por cierto, si estas conexiones que definen nuestro mundo moderno resultan fascinantes, es un buen momento para suscribirse y seguir explorando juntos estos temas. Pero, claro, todo este increíble éxito trajo consigo un problema muy terrenal. ¿Cómo se mantiene caliente a casi 1 millón de personas? El mismo motor de su crecimiento, el comercio, fue también la causa de su primera gran crisis existencial. Durante siglos, la respuesta había sido simple: madera. La leña y el carbón vegetal eran la base de lo que los historiadores llaman una economía orgánica. O sea, una economía que dependía de lo que la tierra podía producir cada año. Pero el apetito insaciable de esta metrópoli estaba llevando ese sistema a su punto de quiebre. Imaginemos por un segundo el desafío logístico. Conforme la demanda se disparaba, los bosques cercanos simplemente se agotaron. Esto obligó a buscar madera cada vez más y más lejos. Y transportar algo tan voluminoso como la leña por tierra o por río era carísimo. El resultado era inevitable. Los precios en la ciudad se fueron a las nubes. Y aquí está el punto crucial de todo esto. No se trataba de una deforestación a nivel nacional. No es que Inglaterra se estuviera quedando sin árboles, para nada. Era una crisis local. Un cuello de botella logístico y de costos centrado específicamente en la gigantesca y concentrada demanda de Londres. Y esto nos lleva a la alternativa que parece obvia: el carbón mineral. Pero, lejos de ser una solución bienvenida, era un recurso despreciado, considerado sucio e inferior en casi todos los sentidos posibles. El carbón mineral se conocía desde hacía siglos, sí, pero para usarlo en casa era una pésima opción. Sus vapores sulfurosos no solo olían fatal, sino que podían hacer una casa inhabitable. Arruinaban procesos como la fabricación de cerveza o el secado de la malta. Era, digamos, el combustible de último recurso, el que usabas cuando no quedaba otra. Y aquí es donde el análisis económico se vuelve fascinante. El carbón funcionó como lo que se conoce como una tecnología de respaldo. Como era tan abundante, su precio se mantenía bajo y estable. ¿Qué significa esto? Pues que no importaba cuánto subiera el precio de la leña, nunca podría superar cierto punto porque la gente, aunque fuera regañadientes, terminaría cambiándose al carbón. Actuaba como un techo de precios. El problema entonces no era solo el combustible, sino la tecnología necesaria para quemarlo. Y la solución, fíjense qué interesante, no salió de ningún laboratorio ni de ningún gran inventor. Salió de la experimentación masiva de miles de constructores y artesanos anónimos. Es que no se podía simplemente cambiar un tronco de leña por un trozo de carbón en la chimenea tradicional. Hacer eso era una invitación al desastre. El carbón necesita arder a temperaturas muy altas y con un flujo de aire constante, algo que era imposible en un hogar abierto en el centro de una habitación. Quemarlo de forma segura exigía rediseñar por completo la vivienda. Y esta es la crónica de esa transformación arquitectónica. Fue un proceso lento, de décadas, de prueba y error. Primero, el fuego se movió a una pared. Luego, se inventó la rejilla de hierro para contener el carbón y dejar que el aire circulara por debajo. Algo clave. Y finalmente, se perfeccionó la chimenea alta y estrecha, el componente crucial que generaba el tiro para avivar la llama y, sobre todo, para sacar ese humo tóxico lejos de la gente. Este proceso es un ejemplo perfecto de lo que llamamos invención colectiva. El enorme boom de la construcción en Londres, con miles de casas nuevas levantándose cada año, fue como un gigantesco laboratorio a cielo abierto.
Los constructores aprendían unos de otros, copiaban los diseños que funcionaban, mejoraban los que fallaban, y así, poco a poco, fueron perfeccionando esta nueva arquitectura de combustible fósil. Muy bien. Con esto, el problema tecnológico quedó resuelto. Pero aquí sigue habiendo una pregunta gigante. ¿Por qué esta transición energética ocurrió en Gran Bretaña y en ningún otro lugar del mundo? La respuesta definitiva no está en la tecnología, sino en la economía, en el bolsillo. La respuesta no tiene que ver con una genialidad especial, ni con una cultura particular, sino con algo mucho más tangible, un conjunto único de precios, una estructura de costos que creó un incentivo económico irresistible, un incentivo que en ese momento de la historia solo, y repito, solo existía en Gran Bretaña. Esta tabla es probablemente la clave de todo. En Gran Bretaña, y sobre todo cerca de las minas como en Newcastle, pasaba algo único. Los salarios eran altos, pero la energía era baratísima. Este ratio, esta diferencia enorme entre salarios altos y energía barata, significaba que era increíblemente rentable invertir dinero en máquinas que consumían mucha energía barata para así ahorrar en mano de obra cara. Ese alto ratio fue el gatillo económico. En París o en Pekín, la situación era exactamente la contraria, mano de obra barata y combustible caro. ¿Para qué ibas a desarrollar una máquina de vapor que consume un combustible carísimo para reemplazar a trabajadores que te salen baratos? Económicamente, no tenía ningún sentido. Veamos ahora cómo este cambio, que nació en la intimidad de los hogares de Londres, preparó el escenario para una transformación que iba a ser de escala global. Entonces, para resumir, el camino fue claro. Primero, la crisis de una ciudad forzó una transición muy difícil hacia un combustible nuevo. Segundo, la gente común, a través de la experimentación masiva, resolvió el problema técnico de cómo usarlo. Y finalmente, una estructura económica única en el mundo sobrealimentó todo el proceso, sentando las bases de lo que estaba por venir. Y ojo, esto no fue la revolución industrial en sí misma, pero fue su prólogo indispensable. Fue la creación de un sistema de energía barata y de una cultura de innovación práctica que, muy poco tiempo después, iban a alimentar los motores de las primeras fábricas del mundo, cambiando la historia de la humanidad para siempre. Y eso nos deja con una reflexión final. La historia nos demuestra que las grandes transiciones energéticas a menudo no son una elección fácil, sino una respuesta forzada a una crisis que parece inevitable. Queda por ver qué soluciones, quizás hoy consideradas inferiores o difíciles, se volverán indispensables mañana. Y nos vemos hasta la próxima y no olviden dar me gusta y suscribirse a nuestro canal.